No sé para qué preguntar a qué hora vamos a comenzar, si siempre entra tarde, amiga. Ya no entra más nadie. Este es un corte frontal de cerebro. Esta es la cara interna o medial, esta es la cara superolateral y esta es la cara inferior. Cara medial, cara superolateral y cara inferior. Y acá tienen surco, este es un surco profundo, la cisura lateral o cisura de Silvio. Y estos surcos profundos son surcos primarios. Los surcos primarios nos dividen en lóbulos, mientras que los lóbulos están divididos por surcos secundarios, en circunvoluciones. Y las circunvoluciones son lo que van a determinar las impresiones digitales en el web. Ahora, este es el surco lateral, esta es la cara superlateral, esta es la cara medial y esta es la cara inferior, ¿sí?, de los hemisferios cerebrales. O sea, este es un cerebro, y este cerebro tiene una porción intermedia que se denomina paleoencéfalo, diencéfalo, cerebro intermedio. Y luego tenemos los hemisferios cerebrales, que es el neoencéfalo, telencéfalo. Desde el punto de vista anatómico, este cerebro intermedio. Desde el punto de vista embriológico es el diencéfalo y desde el punto de vista filogenético es el paleoencéfalo, ¿sí? Y estos serían los hemisferios cerebrales desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista filogenético es el neoencéfalo, el cerebro nuevo, y desde el punto de vista embriológico es el telencéfalo. Entonces nosotros tenemos esto en la parte más periférica, que sería la corteza cerebral. ¿Y para qué existen surcos primarios y secundarios? Existen para qué existen es para aumentar el área de corteza. Es decir, no es lo mismo que tengamos una corteza en el cual esto sería liso, tendríamos menos corteza. Como esto está aumentado, ¿sí?, como esto está aumentado, entonces estos surcos aumentan la superficie de corteza, ¿no? Aumentan la superficie de corteza. Este es el cerebro intermedio, entonces el paleoencéfalo y encéfalo, y esto es los hemisferios cerebrales. En la parte media encontramos, le dije que a los que le invitaron que le digan que entren antes, ya no entra más nadie, avísenle. Cerebro intermedio, yo estoy esperando que entren y después cuando comienzo la clase comienzan, no. Cerebro intermedio tiene esta cavidad que es el tercer ventrículo, y estos son los ventrículos laterales, ¿sí? A mis alumnos normal les voy a dejar entrar, otros no entran. Este es el tercer ventrículo, es una cavidad, y estos son los ventrículos laterales, son cavidades que están dentro del cerebro. A los lados del tercer ventrículo y los ventrículos laterales encontramos estos núcleos. Cuando hablamos de núcleo hablamos de sustancia gris. Y cuando hablamos de sustancia gris hablamos de cuerpos neuronales. Este núcleo se denomina tálamo óptico. Tálamo óptico, ¿sí? ¿Sí? Es un núcleo sensitivo. Y estos núcleos se denominan núcleos estriados. O sea, en conjunto, esto se denomina núcleo tálamo estriados. Tálamo estriados, ¿sí? Núcleos tálamo estriados. Entonces, el tálamo óptico es un núcleo sensitivo, ¿sí? Y los núcleos estriados son núcleos motores. El tálamo óptico es un núcleo sensitivo y los núcleos estriados son núcleos motores, ¿no? Ahora, estos núcleos estriados tienen, este núcleo se denomina núcleo lenticular y este núcleo se denomina núcleo caudado. Núcleo lenticular y núcleo caudado, ¿sí? El núcleo lenticular tiene 3 porciones: globo palio interno, globo palio externo y putamen. Entonces, nosotros tenemos aquí sustancia gris, y dentro de la sustancia gris tenemos los núcleos tálamo estriados. Primero la corteza.
En la parte más periférica tenemos la corteza, y alrededor de las cavidades ependimarias del tercer ventrículo y los ventrículos laterales tenemos los núcleos tálamo estriados. Y dentro de los núcleos tálamo estriados tenemos el núcleo sensitivo, que es el tálamo óptico. Habíamos dicho que toda la información sensitiva y sensorial que va al cerebro, toda la información sensitiva y sensorial que va al cerebro tiene un relevo talámico, ¿sí? Tiene un relevo talámico. O sea que, y tiene 3 neuronas en su circuito. El único que no tiene relevo talámico y tiene solamente 2 neuronas en el circuito es la vía olfatoria. La vía olfatoria. Esa tercera neurona que le pusieron ahí, no sé de dónde va. No sé de dónde sale, ¿me entienden? No sé ni de dónde sale ni a dónde va. Entonces, toda la información sensitiva y sensorial que va al cerebro tiene que tener tienen un relevo talámico. Y habíamos dicho que toda la información, con excepción de la olfatoria, no tiene relevo talámico. Y todas las vías sensitivas sensoriales que van a la corteza tienen 3 neuronas en su circuito. La primera neurona se denomina protoneurona o neurona sensitiva, y esa primera neurona está, el cuerpo neuronal está en el ganglio espinal o ganglio raquídeo. La segunda neurona, que se denomina deutoneurona, está dentro del sistema nervioso. Y la tercera neurona es la tálamo cortical. Y esa tálamo cortical va del tálamo a la corteza. Entonces, toda la información sensitiva y sensorial que va al cerebro tiene 3 neuronas en su circuito, excepto la olfatoria. Todas tienen relevo talámico, excepto la olfatoria. La primera neurona del cuerpo neuronal está en el ganglio raquídeo o ganglio espinal, y la tercera neurona es la tálamo cortical, va a la corteza, del tálamo a la corteza. Los núcleos estriados son motores, y estos núcleos estriados son el caudado y el lenticular. El lenticular tiene globo pálido interno, globo pálido externo y putamen. Globo pálido interno, globo pálido externo y putamen. Y hacia afuera hay un desprendimiento, no se sabe si es del putamen o de la corteza del lóbulo de la ínsula que está acá, que es el claustro antemur. Entonces, dentro de los núcleos, estos son núcleos tálamo estriados. Esta es la corteza cerebral, ¿sí? Y estos son los núcleos tálamo estriados, ¿sí? En un corte, entonces, en este corte, que es un corte frontal o corte de Charcot, tenemos sustancia gris, que es la corteza cerebral y los núcleos estriados, ¿sí? Y los núcleos estriados es el tálamo y estos núcleos estriados, en el cual también se incluyen el claustro antemuro, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Ahora, el núcleo lenticular tiene 3 porciones: globo pálido interno, globo pálido externo y putamen. La blanca, o sea, son axones. Se denomina corona radiada o centro oval. Esta porción de sustancia blanca, entonces, situada entre la corteza cerebral y los núcleos tálamo estriados, se denomina corona radiada o centro oval. Es sustancia blanca. Esa corona radiada o centro oval se comunica con esto, que se denomina cápsula interna. Cápsula interna. En esta zona, la sustancia blanca que está entre el putamen y el claustro antemuro se denomina cápsula externa. Y esta porción de sustancia blanca que está entre el claustro antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula se denomina cápsula extrema. Entonces, dentro de la sustancia blanca tenemos la corona radiada, que sería esta porción que está acá, la cápsula interna, que sería esto, la cápsula externa, que sería lo que está entre el putamen y el claustro antemuro, y la cápsula extrema, que está entre la corteza del lóbulo de la ínsula y el claustro antemuro. Esa es la cápsula extrema. Este es un corte frontal, ¿no? Entonces tenemos núcleos grises que forman la sustancia gris, que forman los cuerpos neuronales, están formados de sustancia gris y forman los núcleos grises, ¿sí? Los núcleos de la base también se denominan núcleos tálamo estriados. Tálamo óptico, núcleos estriados, ¿sí? Los núcleos estriados son el caudado y el lenticular. El lenticular tiene 3 porciones: globo pálido interno, globo pálido externo y putamen. Y afuera está el claustro antemuro. Y afuera tenemos la corteza. La porción de sustancia blanca situada entre la corteza y los núcleos tálamo estriados se denomina corona radiada. Si se meten entre los núcleos tálamo estriados se denomina cápsula interna. Si está situado entre el putamen y el claustro antemuro se denomina cápsula externa. Si está situado entre el claustro antemuro y la corteza se denomina cápsula extrema. Este es un corte frontal. Ahí. Corona radiada es tipo arriba y abajo, o sea, al lado de los hipocampos también es corona radiada. La corona radiada,
Espera un cachito. La corona radiada es esto que ve acá, es lo que está entre la corteza y los núcleos tálamo estriados. Acá arriba y acá abajo también es corona radiada. Toda la porción de sustancia blanca, así toda, entre el claustro del antemuro y la corteza, ¿sí? Se denomina corona radiada. Todo eso se denomina corona radiada, ¿sí? Este es un corte frontal y este es un corte horizontal, ¿sí? Un corte horizontal. Este corte horizontal es un corte de Fleching, también se denomina. El corte frontal se denomina corte de Charcot. Nosotros lo conocemos como corte de Charcot, y en la uva se lo conoce como corte de Jacob. Un corte frontal o coronal. Este es un corte horizontal, que nosotros lo conocemos como corte de Fleching, ¿sí? Esta es una tomografía. Este es nuestro dibujo y acá también tenemos los núcleos tálamo estriados, ¿sí? Este es el tálamo óptico. Acá vemos cara interna, cara externa, extremidad anterior y extremidad posterior. La extremidad posterior del tálamo óptico se denomina pulvinar. Esto que está entre los tálamos se denomina tercer ventrículo, ¿sí? Tercer ventrículo. Y esto que está acá es la cabeza del núcleo caudado y este es el cuerpo del núcleo caudado, ¿sí? Y esto es el núcleo lenticular. Está dividido por una lámina medular interna, en globo palio interno, globo palio externo y putamen. Afuera tenemos el claustro antemuro y afuera tenemos la corteza. En este corte horizontal o corte de Fleching, bueno, y esto que está entre la cabeza y el núcleo caudado es los ventrículos laterales. Este es el asta frontal del ventrículo lateral. Acá estaría el asta occipital, el asta occipital es esta, y este es el trígono cerebral, no trígono colateral o encrucijada ventricular. Y acá está el asta occipital. O sea que en un corte frontal, en un corte horizontal, nosotros vamos a ver el asta frontal del ventrículo lateral separado por el septum pellucidum o septum lucidum, que termina en el trígono, ¿sí? Este es el trígono, este es el septum pellucidum, y lo que está a los lados del septum pellucidum es el asta frontal del ventrículo lateral. El trígono termina en la cara superior, el septum lucidum termina en la cara superior del trígono. Este es el tercer ventrículo medio, y acá están, estos son el asta temporal, el asta occipital del ventrículo lateral, y acá está el trígono, este tercer ventrículo. En esta zona, entre la extremidad anterior del tálamo y los pilares anteriores del trígono, queda este orificio que se denomina agujero interventricular. ¿Sí? Pero en este corte horizontal vamos a ver que la cápsula interna vamos a ver 4 segmentos de la cápsula interna. Y en un corte frontal vamos a ver uno de los segmentos más. ¿Cuántas porciones tiene la cápsula interna? 5 porciones. ¿Sí? ¿Cuántos segmentos? 5 segmentos. Este sigue siendo corona radiada o centro oval. Si tomamos uno solo, el centro semioval, este es el centro oval, este también, más este que está acá atrás, más este que está acá. Ese es centro oval o corona radiada. Mientras que cuando se mete la sustancia blanca en esta zona se denomina cápsula interna. ¿Y qué tiene la cápsula interna acá? Un brazo anterior o segmento lentículo caudado, una rodilla, un brazo posterior o segmento optolenticular, un segmento retrolenticular. En este segmento retrolenticular nosotros vamos a ver fibras que van del tálamo al fondo de la cisura calcárrea. En este segmento retrolenticular nosotros vamos a ver, en este segmento retrolenticular nosotros vamos a ver fibras que van desde el tálamo, la extremidad posterior del tálamo se denomina pulvinar, pero van de un núcleo que se denomina geniculado lateral, ¿sí? Geniculado lateral. Le voy a hacer un dibujo para mostrarles lo que por ahí está, pero más adelante seguramente está lo que yo le quería mostrar, pero más adelante está, ¿sí? Lo que yo le quiero mostrar de los geniculados. Es decir, le voy a hacer un dibujo. Nosotros tenemos el tálamo, supónganse que tengamos el tálamo, ¿sí? El tálamo óptico es el centro sensitivo, tenemos el tálamo, y debajo del tálamo tenemos 2 pelotitas en la parte posterior, y esto se denomina geniculado lateral y este se denomina geniculado medial. Son 2 pelotitas que corresponden al tálamo, y estos son núcleos talámicos inferiores.
núcleo, no ganglios, núcleos, ¿sí? Núcleos talámicos, porque forma parte del tálamo, no son ganglios, ¿estamos? Estos son núcleos. El talámico, este núcleo, este geniculado lateral, es un núcleo talámico inferior, se denomina geniculado lateral. A este geniculado lateral le llega la información, las vías visuales u ópticas. Al geniculado lateral le llegan las vías visuales u ópticas, ¿sí? Y al geniculado medial le llegan las fibras, las vías cocleares o auditivas. Esto tengan en cuenta. Al geniculado lateral, cocleares o auditivas, ¿sí? Las fibras cocleares o auditivas, ¿sí? Entonces, al geniculado lateral llegan las vías visuales o ópticas, la segunda neurona, ¿sí? Y como esto es parte del tálamo, entonces aquí hace sinapsis con la tercera neurona, con la tálamo cortical. ¿Estamos? Si va al geniculado lateral, este va al fondo de la cisura calcarina, en la cara interna, al fondo de la cisura calcarina, en la cara interna del hemisferio cerebral, a nivel del lóbulo occipital, ¿sí? A nivel del lóbulo occipital, en la cara interna del lóbulo occipital está la cisura calcarina, ¿sí? Acá en la cara interna, acá está la cisura calcarina. ¿Sí? En la cara interna del hemisferio, en el lóbulo occipital, está la cisura calcarina. Y en el fondo y a los lados de la cisura calcarina están las áreas, el área visual, ¿sí? Entonces, al geniculado lateral le llegan las fibras visuales, ¿estamos? Las fibras visuales llegan al geniculado lateral y a partir del geniculado lateral, la tercera neurona de la tálamo cortical va al geniculado lateral al fondo de la cisura calcarina, al fondo de los lados de la cisura calcarina. Esas son vías visuales, esto, geniculado lateral, ¿sí? Geniculado lateral, es un núcleo talámico inferior, ¿sí? Núcleo talámico inferior, este es el tálamo, ¿sí? El tálamo, ¿estamos? Es el tálamo, y estos núcleos son talámicos inferiores, el geniculado lateral donde llegan las fibras visuales, y a partir de ahí hace sinapsis con la tercera neurona, que es la tálamo cortical, que va al fondo y a los lados de la cisura o fisura calcarina. Esta es la cara interna del hemisferio, en el lóbulo occipital. Al geniculado medial, el geniculado medial, está adentro, acá estaría el otro tálamo, ¿sí? Acá adentro acá el otro estaría el otro tálamo, acá. En esta zona estaría el otro tálamo. Y acá entre los dos tálamos estaría el tercer ventrículo. Entonces, al geniculado medial llegan las vías cocleares auditivas. Las cocleares auditivas llegan al geniculado medial. Y a partir del geniculado medial, la tercera neurona, la tálamo cortical, va a la parte media de la primera circunvolución temporal, donde está el área coclear o auditiva. Área coclear o auditiva. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Me entendieron eso? ¿Repetís, Pitu, lo de a dónde llega la tercera neurona de la tálamo cortical? La tálamo cortical, si es esa tercera neurona tálamo cortical, si es si esa neurona tálamo cortical es si es de la vía visuales, van a la cisura calcarina, en la tálamo cortical. La vía visual termina en el geniculado lateral, la segunda neurona termina en el geniculado lateral. Y del geniculado lateral va al fondo de la cisura calcarina, pasando por el segmento retrolenticular de la cápsula interna. Por el segmento retrolenticular de la cápsula interna. Al geniculado medial llegan las vías cocleares auditivas. Y a partir de ahí, la tercera neurona tálamo cortical va a la primera circunvolución temporal. ¿Estamos ahí o no? Pitu, esos núcleos geniculados serían más o menos abajo de la porción pulvinar del temporal, el Y del temporal por, del tálamo. y por favor, señor. Núcleos talámicos inferiores, no son ganglios, son núcleos talámicos inferiores, se denominan geniculado medial y geniculado lateral. Son parte del tálamo. ¿Me siguieron o no? Esto me gusta como pregunta de examen. ¿No? Es decir, para lo que viene, se me hace que puedan preguntar porque me rompieron las pelotas con geniculado. ¿Se entendió? ¿Vamos? Pitu, ¿puedes repetir lo de las vías cocleares o auditivas?
Las vías cocleares van al geniculado medial, la segunda neurona, y la tercera neurona tálamo cortical va a la primera circunvolución temporal. ¿Sí? Estamos hablando de segunda neurona. ¿Sí? Las vías visuales van al geniculado lateral y del geniculado. Pongan atención, por favor, la cuarta, quinta vez que estoy diciendo lo mismo, ¿me entiendes, no? Las vías visuales van al geniculado. Acá tienen escrito, inclusive, las vías visuales van al geniculado lateral. Mientras le escribía, le escribo justamente para distraer, para que le quede el concepto. Las vías visuales van al geniculado lateral. El geniculado lateral van al fondo de la cisterocalcarina. Está escrito acá. Entonces, acá tenemos la cápsula interna, brazo anterior o segmento lentículo caudado, rodilla, brazo posterior. Por el brazo posterior de la cápsula interna van a ascender las vías sensitivas, la sensibilidad general y las vías motoras piramidales. Por la rodilla va una porción de la vía piramidal. Por la rodilla y por el brazo posterior de la cápsula interna van las vías piramidales. La vía piramidal es la vía motora voluntaria. Pero esa vía motora voluntaria, les dije que son movimientos muy irregulares, muy anárquicos, muy sin gobierno, muy incoordinados, lo que hace de que haya unas vías extrapiramidales. Y las vías extrapiramidales son corticales y subcorticales. ¿Sí? Que lo que hacen las vías piramidales actúan sobre los fenómenos motores voluntarios. La vía piramidal del lado derecho, del hemisferio derecho, domina el hemicuerpo izquierdo. Y la vía piramidal del hemisferio izquierdo domina el hemicuerpo derecho. Ahora, las vías piramidales son movimientos motores, ¿sí? Movimientos motores, y esos movimientos motores voluntarios van a descender por la rodilla de la cápsula interna una porción que se denomina córtico nuclear o geniculado porque desciende por la rodilla, y córtico medular o córtico espinal, la que desciende por el brazo posterior de la cápsula interna. Hay una pregunta donde dicen si las vías motoras descienden por la columna radiada y por la cápsula interna, es decir, o por la cápsula interna, por los dos lados descienden. Tienen que descender primero por la columna radiada y luego tienen que descender por el brazo posterior de la cápsula interna. Las dos son correctas, pero son dos opciones separadas, ¿sí? Son dos opciones separadas. Entonces, acá hay extrapiramidales, no importa lo que hay, la información psíquica del dolor, acá en la rodilla, en el brazo posterior, descienden las vías motoras y asciende la sensibilidad general por el retrolenticular de la cápsula interna. Por el retrolenticular de la cápsula interna van las vías ópticas que van del geniculado lateral a la cara interna del hemisferio a nivel en el fondo y a los lados de la cisterocalcarina, que estaría por acá, momento, ¿sí? Y este es un corte frontal, ¿sí? Entonces, esto es cápsula interna, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, segmento retrolenticular. Pero en un corte frontal vemos que además, este brazo posterior, porque si fuera brazo anterior tendríamos solamente cabeza, núcleo caudado y el putamen. Sería nuestro corte, sería acá, no tendríamos tálamo, ¿sí? No tendríamos tálamo. Si hacemos un corte en el brazo anterior de la cápsula interna no tenemos tálamo. Si hacemos un corte posterior sí tenemos tálamo, ¿sí? Vamos a ver tres estructuras, eso le mostré en la clase presencial. Este es el brazo posterior de la cápsula interna, pero si ustedes tienen una sola estructura acá, tienen que jugarse que es el brazo anterior, ¿sí? El brazo anterior. Bueno, lo tengo acá. Entonces, y este es el segmento sublenticular. Entonces la cápsula interna tiene 5 segmentos: brazo anterior o segmento lentículo caudado, rodilla, brazo posterior o segmento optolenticular, segmento retrolenticular y segmento sublenticular. El segmento sublenticular separa la base del núcleo lenticular de la cola del núcleo caudado, ¿sí? La cola del núcleo caudado. Bueno, esto es cápsula externa, es sustancia blanca que queda entre el putamen o la cara externa del núcleo lenticular con el claustro antemuro, y esta es la cápsula extrema, ¿sí? Que es la porción de sustancia blanca situada entre el claustro antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula.
Ahí tienen la cisura lateral o de Silvio. Este es un corte, fíjense, donde vemos, en este corte nosotros vamos a ver, lo que no le dije ni le hablé es fíjense, esta parte, en este corte, ustedes tienen acá el pico del cuerpo calloso. Y acá atrás el corte está a nivel del rodete del cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. ¿Sí? El cuerpo calloso, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que tiene pico, rodilla, cuerpo y rodete. Pico, rodilla, cuerpo y rodete. Es una comisura. Cuando hablamos de comisura hablamos de sustancia blanca. Cuando hablamos de sustancia blanca hablamos de axones. Y esa sustancia blanca son comisuras, son axones que cruzan la línea media. Se extienden por ambos hemisferios, o sea, permite la coordinación funcional de ambos hemisferios. El cuerpo calloso, esto que parece triangular, que es el trígono, esto que es la comisura blanca anterior, y acá la comisura blanca posterior, son comisuras, ¿sí? Comisuras. Cuando hablamos de comisura hablamos de sustancia blanca. Cuando hablamos de sustancia blanca hablamos de axones que cruzan la línea media para coordinar la función de ambos hemisferios, ¿sí? Entonces, pico, rodilla, cuerpo y rodete tienen cuerpo calloso. Cuando nosotros hacemos un corte horizontal, cortamos el pico del cuerpo calloso adelante, el rodete atrás. Acá cortamos la cabeza, el núcleo caudado, acá cortamos el cuerpo del núcleo caudado. Y el tálamo, vemos, no vamos a ver ni la cara superior ni la cara inferior, vamos a ver cara medial, cara lateral, extremidad anterior y extremidad posterior. Si hacemos un corte frontal, cortamos el cuerpo del cuerpo calloso, abajo encontramos el septum pellucidum, septum lucidum o pellucidum, abajo el trígono, ¿sí? Abajo el tercer ventrículo, a los lados del septum pellucidum el asta frontal del ventrículo lateral. Esto es el tálamo, ¿sí? Estos son los núcleos estriados, ¿sí? Pero acá cortamos la cabeza y la cola del núcleo caudado, cabeza y cola del núcleo caudado. Bueno, para que vean esto, fíjense, este es un brazo anterior de la cápsula interna. Y en este brazo anterior a la cápsula interna cortamos a este nivel. Cortamos la cabeza, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Entonces ustedes van a ver esta imagen. Acá la cabeza, el núcleo caudado y acá el putamen. Esto es brazo anterior de la cápsula interna. Ahora, si hacemos un corte de brazo posterior, vamos a encontrar, fíjense, acá el núcleo caudado. Esto que ven acá es el tálamo, ¿sí? Esto que ven acá es el tálamo, ¿sí? Lo que nosotros acá no vemos es esto, fíjense, se denomina, esta cavidad es incompleta, ahí estamos viendo una cavidad incompleta, porque esta parte que ven acá, que es el trígono, cayó. Esta parte cayó, por eso lo vemos así, que cayó. Acá tendríamos el tercer ventrículo. Tiene que haber alguna, acá está. En esta imagen, fíjense, acá estaría el cuerpo calloso, este serían el cuerpo calloso, la fisura longitudinal del cerebro, como ven en la parte periférica de la corteza, fíjense. La fisura longitudinal del cerebro. Después tenemos, esto serían los tálamos, acá estarían los tálamos, fíjense, pero vemos esta porcioncita nomás, esta se denomina adhesión intertalámica, que sería esto, vemos esta porcioncita acá arriba, esta parte cayó en el corte, entonces tapa la cavidad del tercer ventrículo. Esto se denomina comisura, es una comisura gris, comisura gris se denomina, o adhesión intertalámica. Entonces nosotros en un brazo posterior, cuando hacemos un corte en el brazo posterior, vamos a ver la cabeza, el núcleo caudado, el tálamo óptico, y fíjense cómo en la parte lateral ven esto. ¿Qué es esto? El núcleo lenticular, ¿sí? Ahí se ve perfectamente el núcleo lenticular, fíjense, globo palio interno, globo palio externo, putamen, y afuera se ve el claustro anatemuro. La corona radiada, corona radiada, corona radiada, corona radiada. Ahí está el caballito de mar que les mostré el otro día, que es el hipocampo, ¿sí? Esto es cápsula interna. Cuando tenemos brazo posterior de la cápsula interna, encontramos la cabeza, el núcleo caudado, el tálamo óptico a los lados del tercer ventrículo y por fuera el núcleo lenticular. Globos palio interno, globos palio externo y putamen. Fíjense la característica que tiene el núcleo caudado y el putamen, tienen las mismas características, y eso tiene la misma característica que la corteza, porque embriológicamente los tres y filogenéticamente los tres son elementos que
tienen el mismo origen embriológico y el origen filogenético. Ahí está el fondo de la cisura del lateral o de cilio, y en el fondo está la corteza del lóbulo de la ínsula. En el fondo es corteza de un lóbulo que denomina el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Lóbulo de la ínsula. Entonces ahí tenemos esto. Entonces fíjense la diferencia que hay acá entre este dibujo y este corte y este corte. Estos son cortes de la facultad. Acá solamente tenemos la cabeza del núcleo caudado, porque nuestro corte está situado a este nivel, ¿sí? Tiene que haber por ahí, a ver, si no hay, no hay. Si nosotros hacemos un corte, entonces en el brazo anterior encontramos la cabeza del núcleo caudado y el putamen. Y en la cabeza del núcleo caudado y el putamen están unidos por estriaciones. Y por eso se denominan núcleos estriados, ¿sí? Núcleos estriados. Estos son el asta frontal del ventrículo lateral, el septum pellucidum o septum lucidum, y ahí están los pilares anteriores del trígono, ¿sí? Los pilares anteriores del trígono, el tercer ventrículo. Este brazo anterior, pero acá tenemos brazo posterior, fíjense, tenemos los elementos que tenemos acá, la cabeza, el núcleo caudado, todo el núcleo lenticular y el tálamo, ¿sí? Esto que está acá es asta frontal del ventrículo lateral, y acá abajo, esta cavidad que queda acá, el asta temporal del ventrículo lateral. Este es el asta frontal y este es el asta temporal del ventrículo lateral. Bueno, ¿alguna pregunta de acá? No. ¿No? Bueno. Entonces, Pitu, ahí, disculpa, hoy mencionaste que creo que era la cápsula interna, tenía 5 porciones. 5 segmentos, ¿sí? No sé, 5 segmentos. ¿Me lo podrías repetir? Porque los estaba anotando y me quedé en uno. Brazo anterior o segmento lentículo caudado, rodilla, brazo posterior o segmento optolenticular y segmento retrolenticular. Eso en un corte horizontal. Y en un corte frontal, además, vamos a encontrar un segmento sublenticular. Bueno. Esta es la cara supralateral del hemisferio. Y la cara supralateral, este es el lóbulo frontal. Fíjense, acá está la cisura lateral o de Rolando. Acá está la cisura central o de Rolando. Esta es la cisura lateral o de Silvio. Y esta es la parieta occipital o perpendicular externa. Por delante la central o de Rolando y por encima de la lateral de Silvio encontramos el lóbulo frontal. El lóbulo parietal está situado entre la cisura central, por delante de la parieta occipital y por encima de la lateral. Este lóbulo parietal. Lóbulo frontal, lóbulo parietal. Y por detrás de la parieta occipital o perpendicular externa encontramos el lóbulo occipital. Mientras que por debajo de la cisura lateral encontramos el lóbulo temporal. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber acá? Primera circunvolución frontal, segunda circunvolución frontal, tercera circunvolución frontal y la precentral, circunvolución precentral. Circunvolución o giro le dije que es lo mismo. En esta circunvolución precentral, a este nivel, encontramos el área motora primaria, es donde se origina la vía piramidal. La vía piramidal se origina en el área motora primaria. Y esa área motora primaria, entonces ahí tenemos la vía piramidal, donde se origina la vía motora primaria, ¿sí? Este es un hemisferio izquierdo, y este hemisferio izquierdo domina el hemicuerpo derecho. Los 3/4 posteriores de la precentral, ¿sí? Encontramos el área motora primaria. Ahí se origina la vía piramidal. En el cuarto posterior, en la retrocentral, esto se denomina circunvolución central por ahora. La retrocentral es el área de la sensibilidad general. Toda la sensibilidad, dolor, temperatura, presión y la sensibilidad profunda, que son las sensaciones propioceptivas, van a ir a esta área de corteza. Toda la información sensitiva, ya sea dolor, temperatura y presión, que se percibe en el cuerpo, va a ir a terminar, se va a informar el cerebro a través de la corteza de esta área, que es el área somatoestésica, somestésica, o el área de la sensibilidad general, que es la retrocentral. En la parte inferior de la retrocentral, ¿sí? Algunos aducen de que a este nivel está el área
el área gustativa, ¿sí? Pero otros dicen de que el área gustativa en realidad está en la extremidad anterior del lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque en la extremidad anterior del lóbulo temporal también terminan las vías olfatorias y no se puede disociar el olfato del gusto. Cuando tenemos alteración del olfato también tenemos alteración del gusto. Y se piensa porque en realidad va a la parte anterior de la quinta circunvolución temporal, parte de la olfacción, en el uncus, que ahí está el núcleo amigdalino. ¿Mm? En la parte media, esto es lo que recién le estaba diciendo, que en la convolución temporal está el área auditiva o coclear. La tercera neurona que sale del tálamo, núcleo talámico inferior, que es el geniculado medial, núcleo geniculado medial, esa porción del tálamo, el geniculado medial se pone en contacto con la tercera neurona a ese nivel, la tálamo cortical, que va a la parte media de la primera circunvolución temporal, pasando por el segmento sublenticular de la cápsula interna. Sublenticular de la cápsula interna. O sea que las vías cocleares van del tálamo por el segmento sublenticular de la cápsula interna a la primera circunvolución temporal. Esto no es importante, esto no es importante. Y vamos a la cara interna. En la cara interna del hemisferio vamos a encontrar en el lóbulo occipital la fisura o cisura calcarina. Y en la fisura o cisura calcarina, en el fondo y a los lados de la fisura calcarina, es el área visual u óptica, ¿sí? La tercera neurona tálamo cortical va del geniculado lateral al fondo y a los lados de la cisura calcarina. La tercera neurona tálamo cortical. Y esta, para llegar ahí, tiene que pasar por ¿dónde? Por este segmento, y que este segmento, este segmento, y que este segmento, el retrolenticular de la cápsula interna. De la extremidad posterior del tálamo, este es el tálamo, en corto horizontal este es tálamo, la extremidad posterior del tálamo se denomina pulvinar, por debajo del pulvinar están los geniculados medial y lateral. Cuando el lateral, la segunda neurona de la vía visual termina en el lateral, en el geniculado lateral, y a partir del geniculado lateral, la neurona tálamo cortical van al fondo y a los lados de la fisura calcarina, ahí está la fisura calcarina. El tálamo, el asta frontal del ventrículo lateral, el septum pellucum, el trígono que se destechó, ahí se le cortó como el techo, el trígono, el tálamo, el núcleo lenticular, ahí tiene el núcleo lenticular, el fondo de los lados, en el fondo de la fisura lateral, ahí está la corteza, el lóbulo de la ínsula. La ínsula es un lóbulo, no es una comisura, ni un surco, ni nada, lo que dijeron o lo que dicen, ¿sí? Es un lóbulo. ¿Estamos? El lóbulo de la ínsula, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Esto es lo importante de la cara interna del hemisferio, que en el fondo de los lados, la corteza que está situada en la cara interna del hemisferio, está el lóbulo de la ínsula. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿sí? Eso es lo más importante. Este es la vía olfatoria. Y yo tengo ahí, con lo que me mandaron, tengo un quilombo con la vía olfatoria, por eso voy a hacer yo mismo mi vía olfatoria. Y yo ya hice este esquema en el grupo, cuando hicimos una de las clases, en la clase de neuro que hicimos vía olfatoria con un grupo, nosotros tenemos así ¿cómo es? Las fosas nasales. Acá tenemos la pared interna de las fosas nasales. En la pared lateral tenemos los cornetes, y entre los cornetes quedan los meatos. Y en la parte superior de las fosas nasales, la pared interna y externa de la fosa nasal, en esta zona y en esta zona, hay una zona que se denomina mancha amarilla, que es la característica que adopta la mucosa de las fosas nasales después de la muerte, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un corte acá de esta parte superior, un corte anteroposterior, y en ese corte anteroposterior voy a encontrar la lámina cribosa del etmoides. Y por encima de la lámina cribosa del etmoides voy a encontrar el bulbo olfatorio, que hacia atrás se continúa con la cintilla olfatoria, tracto olfatorio o pedúnculo olfatorio. ¿Se ve o no? ¿Se ve ahí o no? Sí. Sí, Pitu, se ve. En la extremidad posterior de este surco olfatorio, sí, de la cintilla olfatoria, pedúnculo olfatoria, o no me acuerdo qué otra cosa dije, es bulbo olfatorio, pedúnculo olfatorio, cintilla olfatorio, tracto olfatorio, todo lo mismo, ¿sí? Voy a hacer más grande, ¿sí? Entonces voy a hacer bulbo olfatorio grande,
la cintilla tracto olfatorio, y hacia atrás se denomina trígono olfatorio. ¿Por qué? Porque da una raíz medial, una raíz media y una raíz lateral, ¿sí? Eso descansa sobre la lámina cribosa. Descansa sobre la lámina cribosa, ¿sí? Ahí está la lámina cribosa. Bueno, abajo está la mancha amarilla. Y acá en la mancha amarilla hay células en T o células bipolares. Esas células en T o bipolares en la prolongación celulípeta que va del cuerpo neuronal, acá tiene unos receptores que se denominan bulbo olfatorio. Y esos bulbos olfatorios son los que captan las partículas olorosas. Y la prolongación celulípeta va al cuerpo neuronal. Y la prolongación celulífuga atraviesa la lámina cribosa, penetra en la cara inferior del bulbo olfatorio. Hasta ahí es nervio olfatorio. Origen real, origen aparente. Origen real, la mancha amarilla, donde están las células en T o células bipolares. Origen aparente, la cara inferior del bulbo olfatorio. Pero estas axones, que son muchos, nosotros tenemos dos nomás, para acá son muchos, en el bulbo olfatorio va a ser, estas células se denominan células, las primeras neuronas, ¿sí? Se denominan también células Schulze, y las segundas neuronas van a determinar el bulbo olfatorio. Esas segundas neuronas se denominan células mitrales. Los axones de las células mitrales van por la cintilla olfatoria, y en el trígono olfatorio, algunos van por la raíz medial, otros van por la raíz media, y otros van por la raíz lateral, ¿sí? Y si ustedes miran ahora el Power, van a ver que la raíz medial va al área subcallosa, que está por delante, a la corteza que está por delante del pico del cuerpo calloso. La raíz media va al espacio perforado anterior. Acá en el espacio perforado anterior está pasando un segmento muy primitivo de corteza que se denomina cintilla diagonal. Cintilla diagonal. Corresponde a la porción más vieja del cerebro que se denomina ars y corta, ¿sí? Y la raíz lateral va a esta porción que nosotros vimos, que es el uncus, ¿se acuerdan? El gancho uncus que está en la extremidad anterior de la quinta circunvolución temporal. Entonces, ahí va directamente a la corteza. Por eso la tercera neurona esa que le hicieron y que le dijeron, no sé de dónde sacaron, no entiendo ni el esquema que tienen ahí en el Power ese que me pasaron, no entiendo qué es lo que es la tercera neurona, ¿sí? Nosotros en Rubier y en el DELMAS, que eran nuestros libros de cabecera, tenemos dos neuronas. La primera neurona es la célula en T o célula bipolar, que está en el espesor de la mancha amarilla. Y la segunda neurona, que son las células mitrales, están en el espesor del bulbo olfatorio. Y eso no pasa por el tálamo directamente, no pasa por el tálamo, va directamente a la corteza, del área subcallosa, del espacio perforado anterior, donde está la cintilla diagonal, y al uncus, ¿sí? Esas son las vías olfatorias. Tiene dos neuronas en su circuito, no tiene relevo talámico, no tiene tálamo cortical. ¿Estamos hasta ahí o no? Bueno, entonces esto que ven acá, corresponde a son las comisuras, fíjense, este cuerpo calloso, pico, rodilla, cuerpo y rodete. El cuerpo calloso es una comisura interhemisférica neoencefálica. O sea, lo más nuevo en la escala filogenética es el cuerpo calloso, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el cuerpo calloso? Comunica ambas cortezas. ¿Mm? Bueno, yo le voy a sacar foto de esto que dibujé acá y le mando al grupo. Y después ustedes lo que hacen es fijarse a ver qué es lo que le dice el apunte ese que le dieron. O eso que sacaron, que no entiendo. Entonces, este pico, rodilla, cuerpo y rodete. Esto que ven acá el trígono, la base del trígono, fíjense, en la base del trígono. No, esa saquen ustedes, Aldana, no me pida que haga todo yo, pues. El área subcallosa. Bien de la puta de la película, ahora, ¿verdad? El área subcallosa va, esta que está acá por delante del pico del cuerpo calloso. La raíz media, el espacio perforado anterior, y la raíz lateral al uncus.
recuerden que a mí no me gustan los apuntes, así que conmigo están tan jodidos. Ya saben que no me gustan. Prefiero que miren antes que saquen apuntes. Perdí, acá estoy. Acá tienen pico, rodilla, cuerpo, rodete. Este es el trígono, es una comisura paleoencefálica, o sea, viene con el paleoencéfalo. La base del trígono se relaciona con la epífisis o glándula pineal. Y el vértice está hacia adelante. En la base, en los ángulos postlaterales, se desprenden los pilares posteriores. ¿Sí? Los pilares posteriores. Y acá están las columnas o pilares anteriores. Eso van a los núcleos que corresponden al hipotálamo, que se denomina núcleo amigdalino. Esto, no núcleo amigdalino, no, tubérculos mamilares. Este es el núcleo amigdalino. Este núcleo amigdalino es lo que determina el uncus. El uncus, que recién vimos que es la extremidad anterior de la quinta circunvolución temporal, a este nivel, esta elevación, esto que forma acá, la quinta circunvolución temporal, está determinado por el núcleo amigdalino. Por el núcleo amigdalino, ¿sí? Que sería ahí, ¿no? Entre un núcleo amigdalino y otro, o sea, entre un núcleo y otro, lo que une la corteza, esto se denomina comisura blanca anterior. Comisura blanca anterior. Y en el pliegue inferior de la epífisis está la comisura blanca posterior. Entonces, cuerpo calloso, trígono cerebral, fornix o bóveda de 4 pilares. Trígono cerebral, fornix o bóveda de 4 pilares. La comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. La comisura blanca posterior lo que hace une la extremidad posterior de ambos tálamos, que se denomina pulvinar. La extremidad posterior de ambos tálamos se denomina pulvinar. Une la comisura blanca posterior. Entonces, estas son las comisuras, ¿sí? Acá, en esta zona, fíjense, está el tálamo. Acá estaría el tálamo derecho, acá en el fondo estaría el tálamo izquierdo. El tálamo, esta cavidad que queda entre ambos tálamos y la cara inferior del trígono, se denomina tercer ventrículo. Y ese tercer ventrículo hacia adelante se continúa con el hipotálamo. El hipotálamo, a través del tallo pituitario, se continúa con la hipófisis. ¿Sí? La hipófisis o glándula pituitaria. Y la hipófisis, recuerden que tiene una neurohipófisis, que es una parte posterior, que es una evaginación del hipotálamo, y la adenohipófisis, que es corresponde a la evaginación del epitelio faríngeo en la bolsa de Rathke, embriológicamente. Bueno, esto entonces es hipotálamo. Acá, debajo del tálamo hay una pequeña región que se denomina subtálamo. Entonces acá tenemos por debajo y por delante el hipotálamo, que es el cerebro vegetativo paleoencefálico. ¿Por qué el cerebro vegetativo paleoencefálico? Porque domina tanto el simpático como el parasimpático, y porque también regula a través de la inhibina y liberina la adenohipófisis, la hormona estrófica de la adenohipófisis. Entre el tálamo y el pedúnculo cerebral está el subtálamo, y por detrás está el epitálamo, y al epitálamo corresponde esto que está acá, que es la epífisis o glándula pineal. Por debajo del tálamo y siguiendo hacia abajo encontramos el mesencéfalo. El mesencéfalo tiene una parte anterior que se denomina pedúnculo cerebral y una parte posterior que se denomina zona de los colículos o lámina cuadrigémina. El mesencéfalo tiene una parte anterior que se denomina pedúnculo cerebral, una parte posterior que se denomina zona de los colículos o lámina cuadrigémina. En esa zona de los colículos o lámina cuadrigémina tenemos elevaciones como esta y como esta. Esta elevación se denomina colículo superior. Y esta elevación se denomina colículo inferior. ¿Sí? Colículo superior, colículo inferior. Y esto que separa el pedúnculo cerebral que está delante de la zona de los colículos que está atrás, en la línea media hay un conducto que se denomina acueducto del mesencéfalo. Y ese acueducto del mesencéfalo comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Esto es mesencéfalo, ¿sí? Este es el acueducto del mesencéfalo. Alrededor de este acueducto del mesencéfalo hay una sustancia gris periacueductal. Periacueductal, ¿sí? Si yo corto a este nivel, hago un corte axial, esto está todo en el apunte de pares craneales y ayer me estaban preguntando sobre este tema. Si yo hago un corte axial a nivel del mesencéfalo, a nivel del colículo superior, en el mesencéfalo, a nivel del colículo superior, acá, por delante de la sustancia gris periacueductal, está el origen del 3.
Si yo hago un corte en el mesencéfalo a nivel del colículo inferior por delante acá, ahí está el núcleo del 4, el troclear de 4. El colículo superior y el colículo inferior no están determinados ni por el 3 ni por el 4, ni por el núcleo de origen real del 3 ni por el origen del real del 4, sino por unos núcleos que se denominan núcleos del techo. El mesencéfalo tiene dos porciones, una porción anterior que se denomina pedúnculo cerebral, una porción posterior que se denomina zona de los colículos o lámina cuadrigémina. Por delante y por fuera de la sustancia gris periacueductal que rodea el acueducto del mesencéfalo, a nivel del colículo superior están los núcleos del 3. Por delante y por fuera de la sustancia gris periacueductal, a nivel del colículo inferior está el núcleo del 4. Este es el espacio perforado posterior. Esto sería el puente o protuberancia, y esta es la médula oblongada o médula oblonga, que es el bulbo raquídeo, y hacia abajo se continúa con la médula, y esto es cerebelo, ¿sí? Esta cavidad que queda en la cara posterior, de la mitad superior de la cara posterior del bulbo, la cara posterior del puente, y por delante del cerebelo, es el cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, ¿sí? Cuarto ventrículo. Si yo hago un corte horizontal de mesencéfalo, esto, fíjense, ahí está, fíjense, este sería el mesencéfalo, este serían los pedúnculos cerebrales hacia adelante, que serían esto, y hacia atrás está la zona de los colículos. Entre los pedúnculos, este es un corte axial. En la parte anterior tenemos los pedúnculos cerebrales, que serían esto que está acá, este que está acá, y hacia atrás tenemos la zona de los colículos. Y entre los pedúnculos cerebrales y la zona de los colículos tenemos el acueducto del mesencéfalo, que es este que está acá. Adelante, los pedúnculos cerebrales están separados por este espacio, se denomina espacio perforado posterior, que sería este que está acá. Este es el acueducto mesencéfalo, este es el pedúnculo cerebral y esta es la zona de los colículos. Los colículos están determinados por los núcleos del techo, que son extrapiramidales, nada que ver con los núcleos del 3 que están acá, ni los núcleos del 4 que están acá, pero más abajo. Entonces, este acueducto mesencéfalo tiene una sustancia gris que se denomina sustancia gris periacueductal. Esa sustancia gris periacueductal interviene en la analgesia, cuando ascienden las vías del dolor, la termoalgésica, ascienden por unos fascículos en la sustancia gris periacueductal para que liberen las encefalinas o endorfinas que van a actuar sobre el asta posterior de la médula y van a provocar aumento del umbral de las neuronas que están en el asta posterior de la médula, entonces no entra el dolor. Entra, pero entra poco. Pitu, Ahí. te hago una pregunta tonta. ¿A qué te referís cuando decís que no determinan? Acá hay un núcleo que determina la elevación, que es el núcleo del techo. Sin embargo, los núcleos de 3 están acá, adelante. Se proyectan sobre el colículo superior. No determinan el colículo superior, no provocan la elevación, porque la elevación está determinada por otro núcleo que se denomina núcleo del techo. Los colículos están determinados por núcleos del techo, se denomina el núcleo del techo del mesencéfalo. Eso no determinan esta elevación. Los núcleos del techo sí determinan porque están ahí, elevan, ¿sí? Mientras que los núcleos del 3 no, porque se proyectan, están más adelante. ¿Se entiende o no? Sí, Pitu, muchas gracias. Entonces acá por delante de la sustancia gris periacueductal, por delante y por fuera están el núcleo del 3. ¿Por qué digo el 3 este? Yo sé que es las del colículo superior porque hay dos núcleos. Un núcleo somítico motor, que están destinados a todos los músculos de la cavidad orbitaria, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. Y este núcleo se denomina núcleo accesorio del 3 o núcleo pupilar. Y estos núcleos están determinados por cuerpos neuronales. Esos cuerpos neuronales dan origen a axones que emergen por dos raíces, una raíz medial y una raíz lateral. La raíz medial se desprende del pedúnculo cerebral, la raíz lateral, la raíz medial del espacio perforado posterior. Esas dos raíces forman el tercer par craneal o nervio oculomotor o motor ocular común. Si yo hago un corte más abajo, voy a tener las mismas características de este, ¿sí? Pero un corte más abajo,
o sea, un corte de mesencéfalo. A nivel, este es un corte de mesencéfalo a nivel de colículo superior. Pero si yo hago un corte de mesencéfalo a nivel de colículo inferior, tengo lo mismo. ¿Sí? Voy a tener todo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? De que solamente voy a tener un solo núcleo. Voy a tener un solo núcleo, ¿sí? Entonces, a ver, ya me voy. Aquí era este neuro. Neuro editada. Este, por ejemplo, fíjense, acá tiene los dos cortes, nada más que hay que darle vuelta. ¿Cómo estaría este? Así estaría. Eh, 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 ahí. ¿No? Ahí estaría. Adelante tenemos el pedúnculo cerebral, hacia atrás tenemos la zona de los colículos. Adelante tenemos los pedúnculos cerebrales, hacia atrás tenemos la zona de los colículos. ¿Sí? ¿Estamos? Pero acá me queda al revés. ¿Por qué? Me queda al revés porque este es el colículo superior, un corta a este nivel, y este es el colículo inferior, un corta a este nivel. O sea que acá tenemos los pedúnculos cerebrales, este, el espacio perforado posterior. Pedúnculo cerebral y espacio perforado posterior. Y hacia atrás tenemos la zona de los colículos, esto que está acá. Y entre ambos tenemos el acueducto del mesencéfalo. ¿Sí? Ahora, acá me queda al revés, arriba me queda el inferior y acá el superior. Por eso le voy a poner, ya que le mostré así, le voy a poner así. Entonces, ¿qué pasa? En este un corte de mesencéfalo a nivel de colículo superior. Y este un corte de mesencéfalo a nivel de colículo inferior. Y por delante la sustancia gris periacueductal se proyecta a nivel de colículo superior la fibra del 3, los núcleos del 3. Mientras que los núcleos del 4 se proyectan por delante y por fuera de la sustancia gris periacueductal a nivel del colículo inferior. Este sería colículo inferior. El 3 tiene su origen aparente adelante, por dos raíces, dijimos recién. El 4, el único par craneal que tiene su origen aparente en la cara posterior es el 4, el troclear. ¿Sí? Este es el 4. Las fibras del 4 se dirigen hacia atrás y salen a los lados del frenilio del velo medular superior, que sería esto, acá abajo. Eso forman el 4. ¿No? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí. Bueno, le voy a mostrar esto, fíjense, este es un poco de esto que está acá, la cara interna del hemisferio, el cuerpo calloso que tiene pico, rodilla, cuerpo y rodete, el cuerpo calloso tiene pico, rodilla, cuerpo y rodete. Por debajo tenemos el septum pellucidum, por debajo tenemos el trígono, este que está en rosado el trígono, abajo tenemos el tálamo, hacia adelante un embudo, este embudo del hipotálamo, ese va a la hipófisis, ¿sí? La pared anterior del hipotálamo van a ver esto que está acá, ¿sí? Ese sería el quiasma óptico, la cara interna del tálamo óptico izquierdo, acá está el pedúnculo cerebral y la zona de los colículos. Voy a agrandar esto que ven acá, ¿sí? Pedúnculo cerebral y la zona de los colículos, colículo superior, colículo inferior, la sustancia, el acueducto del mesencéfalo, comunica, acá está la epífisis, ¿sí? Acá está el trígono, septum pellucidum, pico, rodilla, cuerpo rodete, el cuerpo calloso, cara interna del hemisferio, tálamo, cara interna del tálamo óptico izquierdo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, la epífisis. Y abajo del subtálamo estaría el pedúnculo cerebral, que atrás se comunica, está en relación con la lámina, con la zona de los colículos, ahora en la nomenclatura internacional, con lámina cuadrigémina. Si hago un corte acá, este núcleo que estaría acá sería el 3. Si hago un corte acá, acá estaría el núcleo del 4. No determina, sino que se proyecta a ese nivel. Este es el espacio perforado posterior, este es el velo medular superior, esto sería el puente, y este sería el bulbo médula oblongata, ¿sí? Acá estaría el velo medular inferior, que se fue. Esta es la cara anterior del cerebelo,
¿sí? Este es el fastigio en un nido de paloma. Este es un corte de cerebelo en la línea media que parece un gusano, por eso se denomina vermicerebeloso. Vermicerebeloso. Esta cavidad que queda acá se denomina cuarto ventrículo. Recuerden que habíamos dicho nosotros que de los ventrículos laterales se forma la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, y ese líquido cefalorraquídeo, recuerden que habíamos dicho que pasa al tercer ventrículo a través de este agujero, se denomina interventricular. Ese agujero interventricular está entre la extremidad anterior del tálamo y el pilar anterior del trígono, o columna del trígono, ahí está. Entonces pasa al tercer ventrículo, donde también se forma el líquido cefalorraquídeo. Del tercero, a través del acueducto del mesencéfalo, pasa al cuarto. Del cuarto pasa al espacio subaracnoideo. Y en el espacio aracnoideo se va a resorber. Y después por ahí vamos a ver otra imagen. Esta es una imagen donde observamos la cara externa del hemisferio como si fuera nuestro hemisferio derecho transparente. Acá vemos el núcleo caudado que tiene cabeza, cuerpo y cola. Acá el núcleo lenticular. Y en relación con la convexidad del núcleo caudado, la cara interna y la convexidad del núcleo caudado, esto que está entre verde sería el ventrículo lateral, en la zona donde se dispone el ventrículo lateral. El asta frontal o anterior, el asta occipital o posterior, el asta inferior o temporal, y en la zona donde se unen las tres astas frontal, occipital y temporal está el trígono colateral o encrucijada ventricular. Acá vemos una imagen donde proyectamos sobre ambos hemisferios, mirándole de arriba, sobre la convexidad del núcleo caudado, el ventrículo lateral. El asta frontal está separado al lado opuesto por el septum pellucidum, después se separan y forman el asta occipital, el asta temporal. Y en el punto de reunión de las tres astas está el trígono colateral o encrucijada ventricular. Encrucijada ventricular. Que vemos acá, esto fíjense, es más agrandado a lo que vimos recién: pico, rodilla, cuerpo, rodete, septum pellucidum, trígono, tálamo óptico izquierdo, y ahí está la adhesión intertalámica, este es el hipotálamo, acá está la epífisis, acá está el mesencéfalo, pedúnculo cerebral y zona de los colículos, colículo superior, colículo inferior, acueducto del mesencéfalo. ¿Sí? Esta es la cerebral anterior. Polígono de Willy hay que hacer, polígono de Willy hay que hacer. ¿Sí? El polígono de Willy hay que hacer. ¿Estamos? Esta, la cerebral anterior, va a la cara interna del hemisferio y no forma parte, sí forma parte del polígono de Willy, anteriormente forma parte del polígono de Willy o círculo arterial mayor del cerebro. ¿Estamos bien? Bueno, voy a hacer media hora de descanso porque estoy hecho pelota. El epitálamo sería la epífisis o glándula pineal, y un ganglio se denomina ganglio de la vénula, pero no se lo ve acá. Hacemos media hora y seguimos con el otro, ¿sí? ¿Estamos? Al descanso en mi garganta y después salir, seguimos. Vale, Vito. Bueno, estamos en Vale. contacto.